motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte. ¿Quién esperas? La fe mueve montañas. Y eso tú no contra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te... Feliz y bendecido día para ustedes, mis hermanos, amigos, allegados y conocidos. Hoy vamos a tratar el tema de la fe, porque nosotros en estos tiempos necesitamos reconocer y saber qué es realmente la fe. Muchas veces creemos que nosotros conocemos la fe, pero no es así. Creemos, pero si no caminamos en la fe, pues no creemos, porque creer es caminar en ella. Primero que todo, le doy las gracias a todos los que se conectan en esta hora, los que están viendo esta transmisión y los que la verán después. Con ustedes, la pastora María Rosa. En este día vamos a tratar la fe. Le damos la bienvenida a nuestra iglesia Sano Salvo, a todo el que se conecta y a todo el que ve esta transmisión. Estamos a su disponibilidad, estamos a su orden en la iglesia Sano Salvo. Pueden encontrarnos en Facebook y posteriormente entonces estaremos, cuando se pueda, congregándonos así como manda la palabra de Dios. Yo trabajaba este tema de la fe y le ponía a mi tema fe de cristal. No sé si saben lo que es el término un cristal. Un cristal es algo frágil que se rompe fácil. Entonces, por eso yo le ponía a mi tema la fe, fe de cristal. Cuando te cae, cualquier opinión, cualquier comentario. Entonces, por eso yo le pongo a mi tema fe de cristal. No podemos, los hijos de Dios, tener cristal, porque vamos a estar en constante rompimiento de fe por una opinión, por un acontecimiento, por una situación. Siempre me veo movida las emociones. Las emociones es como una piedra de tropiezo para nuestra fe. Movido por nuestras emociones, pues la fe deja de ser en nosotros. Entonces tenemos que movernos. Fe, ¿qué es la fe? La convicción de lo que se espera, que no se ve. O sea, siempre tiene que tener una convicción de lo que tú anhelas, de lo que va a suceder. Pudiéramos preguntarnos, entonces, María Rosa, en esta posición de fe, pudiéramos
No, en ninguna manera, claro que no. Porque obviamente nosotros vamos a esperar en fe, así como dice la palabra de Dios, creyendo y respetando la soberanía del Señor. Cuando trabajaba este tema y lo estudiaba, escogí al apóstol Pablo. Escogí al apóstol Pablo porque nosotros creemos que estamos sufriendo, nosotros creemos que, ay, a mí ya me pasó todo. Y yo decía, wow, Señor, este hombre no por pasar. El apóstol Pablo la pasó toda. Y si le faltó alguna, pues no la conocemos. Y lo vamos a ver cuando comencemos a desarrollar nuestro tema, la fe. Lo que es una fe genuina, lo que no es una fe de cristal. Entonces escogí a Dios para indicarle lo que es creer. Porque a veces creemos que creemos y no creemos. Por la posición que adoptamos, creemos que creemos y no creemos. Esto, antes de que todo, le damos las gracias a los que nos siguen, a los que se están conectando en esta hora. Espero que este tema te edifique. Tema te enseñe lo que es una fe con gallardía, lo que es tener fe real, fe genuina. Espero en el nombre de Jesús que sea esa tu posición de hoy en adelante. Vamos a orar para iniciar con nuestro tema. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios bueno, Dios eterno, Rey de gloria, Dios de poder. Padre, en el nombre de Jesús, prepara los corazones para este tema. Permite, Señor, que nosotros podamos entender y saber, Dios bueno, Dios eterno, Rey de gloria, lo que es una fe genuina, lo que es una fe de verdad. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia del mundo, de las naciones, de los matrimonios, de los hogares, de los niños, de los adolescentes. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, la fe. Disculpen, Bueno, entonces le decía que tomé al apóstol Pablo de la fe. ¿Por qué? Porque descubrí que este hombre la pasó toda. Este hombre no le faltó un proceso por pasar. Mientras estudiaba y leía esta historia, dije, wow, es tremendo porque a veces creemos que la hemos pasado toda y por eso nuestra fe se convierte en una fe de cristal. Este es el tiempo, esta es la temporada en el que tú no puedes, ni yo puedo, darnos el lujo que nuestra fe sea de cristal, porque cualquier cosa que pase va a romper tu fe. Entonces, por eso, nosotros tenemos que coger historia como esta y darnos cuenta que no hemos pasado nada. Y darnos cuenta que solo son pequeñeces las cosas que pasan. ¿Entiende? Entonces, que esto nos sirva a nosotros para fortalecer nuestra fe. La historia del apóstol Pablo es una historia genial para nosotros entender qué es la real fe. ¿Y qué es realmente tener fe? Nosotros vamos a trabajar con unos versículos bíblicos, así que si no tienen lápiz y papel, te voy a dar 2 minutos para que busques el lápiz y papel y tome nota. Nota para que leas estos versículos en tu casa, en la comodidad, en tu tranquilidad. Porque queremos trabajar esta transmisión basándonos en las santas escrituras de Dios. No queremos adulteración. Queremos la palabra tal cual.
No queremos interpretaciones personales. Queremos la palabra tal cual como está. Vamos a trabajar con Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Le decía anteriormente que estamos trabajando con la historia del apóstol Pablo. Vamos a trabajar con Hebreos 11:1. Vamos a trabajar también con Hebreos 11:17. Hebreos 11:17. Vamos a trabajar también con Hebreos 12:1 al 2. Hebreos 12:1 al 2. Podemos ver en la historia bíblica como ejemplo de fe a Abraham. Podemos ver en la historia bíblica como ejemplo de fe al apóstol Pablo, entre otros. Pero yo quise escoger estos hombres de Dios porque son muestra viva de lo que es una real fe, una fe genuina. Son muestra viva de lo que es una fe genuina. Bienvenida, Elena. Dios te bendiga. Nancy, Dios te bendiga y espero le saque mucho provecho a esta transmisión. Me parecía curioso cómo la madre de Moisés, Jochebed, cómo esta mujer, la madre de Moisés, Jochebed, confió tanto y puso a su hijo 3 días sobre aguas, 3 días en este río, confiando de que Dios iba a guardar, ay, Santo Espíritu de Dios, de que Dios iba a guardar de Moisés. Cómo esta mujer puso a su hijo 3 días en el agua, confiando de que Dios iba a guardar de él. Eso se llama tener fe. Eso se llama tener fe. Vamos a trabajar también con el Éxodo 2:3. Estos versículos bíblicos, después de desarrollar nuestro tema, a ustedes les toca ese trabajo de ustedes, leerlo y confirmar todo lo que vamos a hablar aquí en esta mañana. Bien, porque no es lo que María Rosa dice, es como dice la palabra y lo que dice la palabra y lo que dice con lo que quiere decir. Porque lamentablemente, permítanme y le digo, hermano, que nosotros tenemos que estudiar los textos. No podemos leer un texto para sacarlo de contexto y poner un pretexto. Los textos hay que estudiarlo. No es como nosotros queramos que diga o interpretar lo que nosotros queramos interpretar. La Biblia no es de interpretación personal. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Vamos a estar trabajando este tema también basado en Hebreos 11:3. Vamos a comenzar con nuestra historia del apóstol Pablo. Vamos primero a ver qué fe tan grande tenía este hombre de Dios. Vamos a ver los padecimientos que tuvo el apóstol Pablo y nunca dejó de creer, nunca dejó de saber al Dios que le servía, aleluya. Mientras estudiaba esta historia me maravillaba, me gozaba y me decía, pero wow, bendito el nombre de Dios, si tú pudiéramos alcanzar esta fe así tan genuina. No creer que creemos, sino creer y tener fe. Aleluya. Pero primero tenemos que apartar las emociones de nuestra vida.
Tenemos que apartar y que nuestra fe no dependa de una opinión, que nuestra fe no dependa, aleluya, de lo que nuestros ojos ven, que nuestra fe no dependa de lo que nos diga un familiar, un vecino, un amigo, sino que nuestra fe dependa del Dios Altísimo. Y por eso en esta mañana escogí al apóstol Pablo, por si tú crees que la ha pasado toda, porque probablemente en esta mañana estás diciéndote, ay, pero es que ya yo no aguanto más, ya yo la he vivido toda y toda la he vivido. Pues no, déjame y te explico lo que es una fe genuina. El apóstol Pablo nunca renegó su fe, nunca se apartó de una fe tan grande, aleluya, porque él en la enseñanza bíblica nos dejó prescrito de lo que es la real fe, porque dice la palabra que él nunca tuvo temor y que él nunca se apartó. Nunca. Y créeme que la pasó toda. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver la historia del apóstol Pablo para que veas si realmente tienes fe. Para que veas si es verdad que tú tienes fe. Para que veas si es verdad que tú la has pasado toda. Para que veas si es verdad que está realmente puesta tu fe en el Dios Altísimo de los cielos. Aleluya. Dentro de mis definiciones de esta historia tan edificante, tan bonita, tan ejemplo a seguir, estaba trabajando con lo que es el padecimiento, el sufrimiento del apóstol Pablo. Vamos a ver qué sufrió. ¿Cuáles causas sufrió el apóstol Pablo? Dentro de la investigación me di cuenta que no le faltó ni una y nunca renegó su fe. Nunca perdió la fe. Nunca. Registra la historia que el apóstol Pablo sufrió afrenta, que el apóstol Pablo sufrió necesidad, que el apóstol Pablo sufrió persecución, que el apóstol Pablo, Santo Espíritu de Dios, no sé si está sufriendo necesidad ahora, y por eso probablemente hay momentos en el que reniega de la fe. Pues déjame y te explico, el apóstol Pablo sufrió necesidad, registran las escrituras, sufrió persecución, angustia, azote, encarcelamiento, deshonra, castigado, mas no muerto. Su fe nunca lo dejó caer, nunca. Fue entristecido, mas siempre gozoso. Aleluya. Porque en causa de todas estas situaciones y padecimientos que el apóstol Pablo pasó, registra la palabra que él fue entristecido, pero nunca dejó su gozo. Aleluya. Él sí supo al Dios que le servía. Por eso yo lo tomé como ejemplo para nosotros pasarnos, como dice María Rosa, el escáner y ver si realmente estamos teniendo fe. Y ver si hemos padecido alguna de estas condiciones y ya queremos tirar la toalla. Como pobre, bendiciendo a otros. ¿Cómo así? A veces nosotros, porque no tenemos quizá dinero para darle a una persona, no lo bendecimos. A veces tenemos el dinero, pero tampoco lo bendecimos. Dice la palabra y registra la palabra que el apóstol Pablo vivió como pobre, pero bendiciendo a otro. A otro lo bendice con una palabra, lo bendice con una buena acción, lo bendice con un buen consejo, lo bendice con una buena actitud, lo bendice con un Dios te bendiga, lo bendice con una buena forma de gestión de fe, para que modeles esa fe y a esa persona que está caída le va a decir: yo quiero ese Dios, yo quiero ese Dios. Con tu actitud bendices a otro. Porque registran las escrituras que el apóstol Pablo vivió como pobre, más bendiciendo a otros.
Dice la palabra que vivió como no teniendo nada, manteniéndolo todo. Ay, y entonces, y ese burgo, y ese término, bueno, porque a veces como no tenemos las cosas, lo que queremos, no nos sentimos bendecidos. Lo que sucede es que te voy a decir hoy, ¿tú sabes por qué que tú no te sientes bendecido? Porque tú quieres lo que no tienes. Y por eso eres malagradecido o malagradecido, o somos en algún momento malagradecido o malas agradecidas, porque como queremos lo que no tenemos, no podemos ver lo que tenemos y glorificar el nombre de Dios. Aleluya. Entonces este es el tiempo de que le dé gloria y honra a Dios por lo que tiene. Mujer, hombre, no sé a quién Dios le está hablando hoy. Deja de querer lo que no tienes, porque siempre vas a necesitar algo que no tienes. Y esa es una de las mentiras más fuertes y de los engaños más grandes de Satanás. Para que tú no seas agradecido, para que tú no veneres y valores lo que tiene en el momento que Dios se plació en dártelo. Por misericordia. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo fue encarcelado, mas no muerto. Quizá por algún motivo, alguna situación, y tú quizá tienes que ir a dar tu cara o caíste preso. Está contigo. Dice la palabra y lo registra que el apóstol, mas no, o sea, Dios no. Quizá te han pasado situaciones en tu vida y quizá tú has pensado que ya por... Mira, las escrituras registran que el apóstol Pablo pasó por esa también. Dice la palabra, registra las escrituras que el apóstol Pablo recibió 40 azotes más uno. O sea, 40 más no se sabe qué otras cantidades más. Mas él nunca renegó de su fe. Nunca renegó de su fe. Muy fácil porque el apóstol nunca le dieron un azotazo, nunca le dieron con registra las escrituras que sí, dice el registra las escrituras que 40 más 1, 40 que tú tienes fe. Oye, esto es del Señor, este estudio de esto. ¿Tú crees que tiene fe? Confronta con este padecimiento del apóstol Pablo, por si a ti te cosas y aún está de pie, entonces grande tu fe. Palabra que es lo que se espera que no se ve en ti. ¿Verdad? Si es una verdad eso. El apóstol que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Entonces, si tú en Cristo todo lo puede, que te fortalece, pues es así y será así. Será la palabra en tu vida. La palabra siempre es palabra y no cambia. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. La palabra de Dios. Registra el apóstol Pablo también padeció naufragio. Por si tu posición es que tuviste que coger alta mar y pensaste que Dios... El apóstol Pablo registra la Santa Escritura de Dios que también sufrió naufragio. Vamos a ver en los peligros que anduvo este hombre que nunca renegó su fe. El apóstol Pablo nunca renegó su fe. Registra la palabra, la Santa Escritura de Dios, que el apóstol Pablo anduvo en peligro
de hombre. O sea, peligro de hombre es que probablemente en algún momento de su transición, persiguiéndolo, buscándolo, tenía persecución de hombre, registra la palabra. Y registra más la palabra que tenía peligro con los gentiles. O sea, aparentemente, según la registra las escrituras, los gentiles no querían saber de Pablo, del apóstol Pablo, porque registra que él tenía problemas con los gentiles o peligro. Estaba en peligro con estas personas, con los gentiles en la ciudad. Dice la palabra que el apóstol Pablo estuvo también en el desierto. ¿Alguna vez has estado en el desierto y has sentido y has creído que probablemente Dios te abandonó? Él nunca renegó de su fe y Dios nunca lo abandonó, pero él nunca renegó de su fe. Si en algún momento has sentido que Dios te ha abandonado, revisa a ver si aún tu grado de fe está arriba como el Señor quiere, aleluya. Si en algún momento siente que la ha dado toda, pues entonces te exhorto que lea la historia que registra la Biblia sobre Pablo, apóstol Pablo. Cuando estudiaba sobre esta historia, oye, a mí se me daba de todo, porque yo decía, Señor, pero en cristianos de este tiempo somos mal. ¿Por qué? Porque si nos dan una mala noticia, nos quebramos, nos rompemos. Si alguien no me habla, me rompo. Si alguien me quiebro, si las cosas no salen como yo espero, me quiebro. Si me botan del trabajo, me quiebro. Entonces somos cristianos de cristal. Tenemos que estudiar esta historia de Pablo, del apóstol Pablo, para que entendamos y conozcamos lo que es una fe genuina y lo que podemos hacer en Cristo que nos fortalece cuando nuestra fe es a la de este hombre de Dios. Registra la palabra que el apóstol Pablo tuvo peligro de muerte en el... Porque nos dice que él tuvo naufragio. Registra la palabra de Dios que el apóstol Pablo sufría de fatiga. Yo no sé cuándo tú sufres fatiga. Y yo no sé si cuando te llega esa fatiga, tú dices, ay, no, me abandonó el Señor. Es que Dios nunca te va a abandonar, entiéndelo. El que lo abandona cuando decide no creer, cuando decide fe, eres tú el que abandona al Señor. El Señor es fiel y Él nunca nos va a abandonar. Tú con tu actitud de no creer y de no tener esa fe tan grande es que abandonas al Señor. Pero si tuviéramos una fe así como parecida a la del apóstol Pablo, entonces viéramos la gloria de Dios en nuestra vida. Dice, registra la palabra que también el apóstol Pablo estuvo y anduvo entre falsos hermanos, aleluya. Entonces, si tu fe es de cristal, desde que tiene una situación con un hermano de la fe, tu fe se va a quebrar. Pues no, déjame te cuento, el apóstol Pablo también anduvo entre falsos hermanos. Lo registra las escrituras. O sea que eso no puede mermar tu fe. Eso no puede permitir que tu fe decaiga. Registra la palabra que el apóstol Pablo anduvo entre falsos hermanos
A veces no queremos ir de la congregación porque esta congregación hay muchos falsos hermanos. Oye, eso es un error. Porque eso no es de estos tiempos, siempre se ha visto. Registra las escrituras que el apóstol Pablo también estuvo entre falsos hermanos. Y gloria a Dios, el Señor se la sabe toda, porque Dios dijo, mira, yo voy a pedir una cuenta individual. ¿Por qué te va a pedir el Señor esa cuenta individual? Gloria a Dios, porque si estás alineado a los propósitos de Dios, si estás tratando de caminar como dice la palabra de Dios, tú no tienes problema. Deja a ese hermano que siga de falso, que eso no te rompa porque no eres un cristal. De verdad que esta historia del apóstol Pablo a mí me edificó muchísimo. Y yo espero que en este día también a ti te edifique. Gloria a Dios. Registra las escrituras que el apóstol Pablo también fue mordido por una serpiente, bendito el nombre de Cristo. Y de su fe nunca falló. Su fe. O sea, pudiéramos, según registra las escrituras, esta serpiente era altamente venenosa. Entonces, hay que tener una fe tan grande como esta. Esta serpiente era altamente venenosa. El apóstol Pablo fue un modelo para las personas, para el que conoce, para el que no conoce, de quién es nuestro Dios. Y que como dice la palabra, un ejemplo vivo de que Él todo lo pudo en Cristo que le fortalece, aleluya. Porque aquí vemos todo lo que este hombre de Dios padeció. Y nosotros en estos tiempos estamos siendo cristianos de cristal. Que cualquier cosa que nos pase porque no vemos estos, lo aplicamos a nuestra vida, nos rompe. No sea más un cristiano de cristal. Vamos a leer esta historia tan linda del apóstol Pablo, aunque fue de padecimiento y de sufrimiento, pero es un ejemplo vivo de que sí, escrito está que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y si la palabra lo dice, es así. Cuando Jesús estuvo en el desierto, el Satanás le dijo a Jesús y le habló, y Jesús solo le dijo, escrito está. Bien, escrito está, le dijo Jesús a Satanás. Y yo, si escrito está, María Rosa lo cree. Así que también como escrito está, créelo tú también. Registra la palabra que el apóstol Pablo sufrió persecución en la isla de Malta. Según la investigación que estaba haciendo, la isla de Malta está próximo o céntrico a Europa. O sea, Malta es una isla que registra la palabra. Este hombre fue picado por una serpiente y según registra las escrituras, esta serpiente era altamente venenosa. Pero él, al que vio que esa serpiente le mordió, le dio un delegado. ¿Cuál delegado? Aleluya. El delegado de que todo lo podía en Cristo que le fortalecía, aleluya. El delegado de lo que era una fe genuina. Porque dice, por tu fe vivirá. Y él vivió por su fe, porque registra las escrituras que esta serpiente era altamente venenosa, bendito el nombre del Rey. Entonces ahí escrito está que por mi fe viviré. Él por su fe vivió y superó todo esto padecimiento, aleluya. Esto es por si cree que la has pasado toda. Solo te digo hoy, por tu fe vivirá. Porque tenemos un ejemplo vivo del apóstol Pablo que por su fe vivió. Y su ejemplo de su fe lo modeló a las personas de que Dios era real y que por su fe vivirá.
El ejemplo de su fe, que él nunca renegó de su fe, le sirvió a muchas personas. Porque se dieron cuenta que el Dios del apóstol Pablo es un Dios genuino, es un Dios real, aleluya. Hoy yo te pregunto, ¿qué tan grande es tu fe? Dice la palabra que la fe es la convicción de lo que se espera, pero no se ve. Tu fe no puede depender de una noticia. Tu fe no puede depender. Tu fe no puede depender de crítica. Tu fe no puede depender de un análisis. Tu fe no puede depender de lo que digan nadie. Dice la palabra, por tu fe vivirá. Y el apóstol Pablo, que por su aleluya, por su fe pasó todas estas cosas. Registra las escrituras que el apóstol Pablo también fue. No decayó. Registra las escrituras que el apóstol Pablo fue puesto en problema. Mientras investigaba, me dijo que él no tenía derecho. Él no le dieron el derecho de defensa. No le dieron el derecho que probablemente te dicen busque un abogado que lo defienda. Aleluya, bendito el nombre de Dios. Este hombre no pudo buscar porque registra las escrituras de que a él se le negó el derecho de o no se podía defender. Él le negaron el derecho de la defensa. Preso y le negaron el derecho a defenderse. Pero dice la palabra que por tu fe vivirá, porque de esa él salió, aleluya. Por su fe. Ay, Santo Espíritu de Dios. Su fe fue su abogado. Su fe fue su abogado. Porque no le permitieron en Roma a él un abogado y menos un juicio. Y otra cosa, registra la palabra que en esa cárcel él estuvo solo. Y registra la escritura que él estuvo solo. Y yo digo que él estuvo solo con su fe. Porque por tu fe vivirá. Y por su fe él demostró y vivió. Por su fe. Y registra las escrituras que ni siquiera a Timoteo le dio tiempo de verle. Aleluya, bendito el nombre de Dios. En esta mañana esto es para ti. Por si tú crees que crees. Y por si tú crees que tienes fe. Y por si tú crees que la pasaste toda. Y por si tú crees que a ti te está pasando lo más grande y lo peor. Y si por algún momento, por algún padecimiento que haya pasado, ha querido renegar de tu fe, este es el tiempo de sopesar tu fe y ponerlo en una balanza. Toma nota porque te voy a dar otros versículos bíblicos. Está en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Filipenses, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el apóstol Pablo fue un ejemplo de que todo lo pudo en Cristo y le fortaleció. Venía una, ahí después venía la otra. Pero nunca, registra las escrituras, nunca negó su fe. Nunca. Y no fue porque su vida fue light. Y no fue porque su vida fue fácil. Fue porque él tenía fe y sabía el Dios que le estaba creyendo, aleluya. Yo no sé a cuál Dios tú le estás creyendo hoy, porque si es al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso, por tu fe vivirá.
Registra las escrituras que Pablo fue perseguido en Damasco. Santo. Oh, Padre, gracias. Idea de lo que significa ser perseguido. Perseguir es una persona que le están siguiendo, que no puede comer tranquilo, no puede... Dice la palabra, nunca renegó de su... Registra la palabra. Pablo fue rechazado en Jerusalén, pero nunca su fe. Yo no soy rechazada o rechazada hoy, pero mira que el apóstol Pablo fue rechazado y nunca su fe, no importa quién te está rechazando en este día, no reniegue de tu fe. Que dice la palabra, todo lo puede en Cristo fortalece. No reniegue de tu fe. Está hablando si cree que la ha pasado. Registra la palabra. Pablo fue olvidado en Tarso. Dice que el apóstol Pablo fue olvidado en Tarso. ¿Sabe lo que es cuando olvidan a alguien que nadie se recuerda de él? Y quién sabe todas cuantas pasó allí. También nunca renegó de su fe. Registra la palabra que el apóstol Pablo fue apedreado en Litra. En Litra fue apedreado. ¿A ti te han apedreado? Pero dice también que él nunca renegó de su fe. Está aproximadamente en Asia Menor, según las investigaciones. En Asia Menor está Litra. Fue él apedreado. Registra las escrituras. Registra las escrituras que fue azotado y atacado en Éfesos. Registra las escrituras que en Éfesos él fue azotado y atacado. Y registra las escrituras que fue expulsado en Tesalónica, perdón. Y en las escrituras que él fue expulsado en Tesalónica y en Berea. Te han botado, te están en tu casa. Cree a Dios, mantén tu fe. En lo expulsado en Tesalónica y en Berea. Aquí lo expulsar es desechar. No importa quién te deseche. Todo lo puede en Cristo que te fortalece, dice la palabra. Y es todo. Bendito el nombre del Rey que vive, aleluya. Lo acusaron de impostor, dice la palabra. Lo acusaron de impostor. ¿Hay alguien que te acusa a ti de impostor? Siendo mentira. Todo lo puede en Cristo que te fortalece. Dice, registra la palabra que lo acusaron de impostor en Atenas y Corintos. Que lo acusaron de impostor. Registra la palabra que él fue preso en Jerusalén. Cuando tenga una situación de esta, no reniegues de tu fe. El apóstol Pablo fue puesto en Jerusalén, preso en Jerusalén, y él no renegó su fe. Pero te digo que todas estas cosas sean mentiras. No la que vivas, sino de la que te acusen.
Y que ninguna situación de tu vida te lleven a renegar de tu fe. Yo no sé a quién el Señor le está hablando hoy. Yo lo que te puedo decir hoy es que el Señor te está hablando. No sé lo que viene. Ay, Santo Espíritu de Dios. Pero Dios hoy te está hablando. Y cuando vengan situaciones parecidas o similares a la que pasó el apóstol Pablo, te va a recordar de que no debes renegar de tu fe. Porque por tu fe vivirá. Él lo demostró. Él demostró que aparte de que escrito está, por su fe vivió. Registra la palabra que él fue acusado en Cesarea. Acusado. ¿Quién te acusa? No importa que te acusen, no reniegue tu fe. No reniegue tu fe. Registra la palabra que él fue víctima de naufragio en Roma. O sea, él fue víctima de naufragio en Roma. Eso es como que tú eres dominicano y te vas a Puerto Rico en alta mar, no conoces a nadie, tú estás en el medio del mundo, pero tú no eres de Puerto Rico, tú eres de República Dominicana y te montas en un bate, en un yote, en una yola, en un yate, y te vas a Puerto Rico y tú estás en alta mar ahí en el medio del mundo. Así registra la palabra que estuvo el apóstol Pablo. Pero él nunca renegó su fe. Nunca negó su fe. Nunca, aunque estuvo en alta mar, en un alta mar que no era su lugar, porque registra las escrituras que fue en Roma. Él no era de Roma. Pero él nunca. Y dice la palabra de Dios que cuando tú no reniegas de tu fe, cuando tú te apoyas en la fe, entonces tú le estás diciendo al Señor, pasa y resuelve. Esa es la llave. La llave para que Dios obre en tu vida. La llave para que tus problemas se resuelvan. La llave para que esas oraciones lleguen al trono. La fe. La convicción de lo que no ha visto, pero tú crees que será. Y tú estás seguro que será. Bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. Bendecimos el nombre de Dios. Vamos a terminar este tema recordándote rapiditamente todo lo que pasó, lo que sufrió el apóstol Pablo. Registra la palabra que sufrió afrenta, necesidad, persecución, angustia, azote. Fue encarcelado, deshonrado, castigado. Si ha pasado algunas de estas situaciones en tu vida, recuerda que aún Dios vive y que la fe es real y que por tu fe vivirá. Si está pasando por alguna tribulación, recuerda que por tu fe vivirá. Y si no sabe lo que es la fe, es la convicción de lo que se espera que no se ve. Una exhortación en esta mañana te da la pastora María Rosa para tu vida. No mezcle la fe con tus emociones. La fe y las emociones no se pueden mezclar porque las emociones te hacen sentir cosas en el momento y te hacen creer cosas. La fe es la convicción de lo que se espera. La fe tú no vas a tener que ver para creer, tú vas a tener que creer y punto, si quieres ver. Que tu fe no dependa de lo que tus ojos ven. Si tu fe va a depender de lo que tus ojos ven, entonces, pues, permíteme y te digo, estás mal.
La palabra dice que es la convicción de lo que tú esperas, pero que no ves. Si tu fe está dependiendo de lo que tus ojos ven, pues entonces te exhorto que ores al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y le diga que te dé de esa fe que tuvo el apóstol Pablo o más. Que tu fe no dependa de una opinión. Que tu fe no dependa de una opinión. Que tu fe no dependa de un diagnóstico médico. Que tu fe no dependa de lo que ven tus ojos. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Estuvo contigo tu amiga, tu hermana María Rosa. Bendecimos tu vida. Bendecimos tus astrios en el nombre poderoso de Jesús. Y recuerda, el apóstol Pablo vivió por su fe y lo demostró, y escrito está. Feliz y bendecida mañana para ti en este hermoso día que hizo el Señor nuestro Dios para cada uno de nosotros. Por tu fe vivirá. Dios te bendiga.